Ahí en teoría, ahí está, Lu, ¿podés verla? No, no me sale nada. Bueno, igual, a ver qué podemos hacer. Espérate, Es que estoy si no desde la el presento celu. desde... Y desde el celu no la pueden, no pueden fijar una pantalla, o sea, fijar un participante, digamos, a la pantalla principal. No sé si Ahí pueden está, hacer ahí eso o pude. no. Buenísimo, perfecto. Bueno, gente querida, gente adorada, hoy vamos a empezar a ver el metabolismo. Este es un power viejo, como podrán ver, porque dice 2020, ¿sí? Yo voy a intentar, con este power, ir completando algunas ideas que ustedes tienen en su cuadernillo. Ustedes de este power, o sea, de esto que vamos a ver en la diapositiva, ven un tercio, ¿sí? Porque ven muy poquita información. Bien, pero yo voy a intentar explicar lo más, abarcar la mayor cantidad de contenido que se pueda, sin que ustedes se vuelvan completamente locos y locas, ¿sí? Así que vamos a arrancar. Vamos con la diapositiva siguiente, a ver si se ve, si no se ve, nunca lo sabremos. Esperen. Ahí está, ¿pueden ver esa diapositiva? Sí, profe. Ay, Sí, profe. no, dice. Sí, no. Bueno, esperemos. Mientras yo voy hablando, ustedes no se preocupen. Bien, entonces, nosotros primero que nada, antes, como nuestra unidad se llama Introducción al Metabolismo, nosotros más o menos tenemos que ver qué es el metabolismo, ¿sí? Entonces, y esto es definición, entonces se los voy a decir literal, textualmente, ¿bien? Metabolismo, conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en el seno de un tejido y eso constituye lo que nosotros conocemos como metabolismo o metabolismo intermedio, se llama también. Bien, esto es una definición. Entonces, sí, fíjense que yo dije reacciones químicas. Bien, ¿por qué? ¿Por qué digo reacciones químicas? Si primero que nada, digamos, sigamos hablando un poquito más del metabolismo y ya nos metemos a esa parte de reacciones químicas, ¿sí? El metabolismo tiene algunos objetivos básicos, ¿sí? Nosotros dijimos conjunto de reacciones químicas. Los objetivos del metabolismo son, entre otros, pero sintetizados, serían, primero que nada, obtener energía, ¿sí? Obtener energía. ¿De dónde obtiene la energía? De moléculas que son combustibles, ¿sí? O si no, de la luz solar, ¿bien? ¿Qué sería una molécula combustible? Y la glucosa, ¿bien? Otro objetivo del metabolismo sería el convertir, ¿sí? Es decir, transformar un principio nutritivo exógeno, ojo, que un montón de palabras, es decir, algo que nosotros hemos añadido a nuestro cuerpo, que naturalmente no estamos fabricando, ¿bien? Entonces vamos a romper eso grande que ha ingresado, ¿bien? Y lo vamos a transformar en un precursor de un componente macromolecular. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Un precursor es un elemento, digamos, una porción de un compuesto químico o un elemento químico, un compuesto químico, mejor dicho, que luego se va a unir a otro, quizás con un poco de gasto energético, quizás liberando energía inclusive, y va a formar otro componente diferente, ¿bien? Es decir, va a suceder una reacción química. Entonces, dentro de los objetivos del metabolismo está esto, ¿sí? Que es transformar un componente exógeno, es decir, exógeno es que proviene del exterior, ¿bien? En un precursor, es decir, algo que nos va a servir para fabricar luego otra cosa. ¿Qué cosa? Y macromoléculas, en este caso. Bien, macro, grandes moléculas, como que como una proteína, como un glúcido, ¿sí? Bien. Después, otro de los objetivos del metabolismo
es el de ensamblar, es decir, agarrar estos precursores que fabricamos y transformarlos, ¿sí?, en algo útil. Como dije recién, una proteína, un ácido nucleico, bien, o algún otro componente celular que tenga la célula el requerimiento. Bien. Y por último, que no está acá en el Power, pero, digamos, otro de los objetivos es que con el metabolismo se sintetizan y se degradan, bien, todas las moléculas especializadas que la célula va a requerir para las funciones específicas que tiene esta célula. Bien, entonces, sintetizar y degradar, es decir, forma las biomoléculas y las degrada también. Las rompe, las arma y las rompe, las arma y las rompe. ¿Sí? Todo el tiempo tratando de satisfacer los requerimientos energéticos que esta célula pueda llegar a poseer. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces ahora vamos con lo de las reacciones químicas, ¿sí? Hagamos un paréntesis para explicar las reacciones químicas, porque ustedes van a ver acá que dice metabolismo, conjunto de reacciones químicas, y dice que implican transformaciones de materia en energía. Bien, eso es lo que es una reacción química esencialmente, una transformación. Es decir, cuando digamos, hay una reacción química, la energía no es destruida, ni se pierde, ni se disipa, ni nada por el estilo, sino que se transforma a otro tipo de energía. Bien. A través de estas reacciones químicas, ¿sí?, cada uno de esos compuestos tienen sus enlaces, es decir, las fuerzas que mantienen a esos diferentes componentes unidos. Por ejemplo, si nosotros hablamos del agua, bien, enlaces le vamos a llamar a lo que mantiene unido a los hidrógenos y al oxígeno, ¿sí? Esa energía que está almacenada en los enlaces, que es energía química, bien, va a ser transferida a otros enlaces de otro componente que va a ser recientemente formado, es decir, los reactivos y los productos, por si alguien ya lo ha visto en química o si lo han visto en la escuela o algo así. Bien, en esos productos nuevos, esas sustancias nuevas que se forman, va a estar contenida esa energía recién formada. Bien, entonces, en estas transferencias de energía, bien, hay movimiento. ¿De qué? De electrones. Miren qué manera de hablar de química. Hay movimiento de electrones, ¿sí? Entonces, esa transferencia de energía implica que hay movimiento de electrones desde diferentes niveles energéticos, ¿bien? Ustedes saben, o capaz que no saben, pero bueno, ya lo van a estudiar en química. Ustedes tienen un átomo, ese átomo tiene un núcleo y luego tiene como diferentes orbitales o elementos, como si fuera Saturno, ¿sí? Con los anillos, ¿bien? Eso serían los diferentes niveles energéticos, ¿bien? Los electrones que componen ese átomo están en movimiento, ¿sí? Cuando hay reacciones químicas hay movimiento, hay transferencia, ¿sí? A veces esa transferencia de electrones, ese movimiento de electrones, sucede no solo dentro de un mismo átomo, sino de un átomo a otro, ¿bien? Y esas reacciones se llaman redox, reacciones oxidación-reducción. Ustedes las van a estudiar, ¿sí? Pero yo solamente se las menciono porque son importantes para los fines de entender el metabolismo, ¿sí? Ahora, para recordar siempre cuando exista la oxidación y la reducción, ¿sí?, nosotros vamos a tener en mente una regla mnemotécnica que es la palabra grupo, ¿sí? El que gana se reduce y el que pierde se oxida, ¿sí? Bien, entonces, si alguien, o sea, si un átomo, un elemento o un compuesto pierde un electrón, ese proceso se llama oxidación. Bien. La pérdida de electrones se llama oxidación, bien, porque lo que los atrae más fuertemente es el oxígeno, ¿sí? Entonces, en general, es quien se queda con los electrones. Por eso se llama oxidación, ¿sí? Ay, perdón.
La reducción, ¿sí?, va a ser aquel que va a ganar electrones. ¿Bien? El que gana se reduce, el que pierde se oxida. ¿Sí? Nosotros estudiamos estos procesos como si fueran separados, pero en realidad estamos hablando de procesos que ocurren en simultáneo. ¿Sí? La oxidación y la reducción ocurren en simultáneo. Bien, ahora, cuando los electrones van a pasar, es decir, nosotros dijimos, bueno, si hay movimiento de electrones, estamos hablando en general de una reacción redox, toda la cuestión, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos hablando de que un electrón va a pasar de un nivel energético más alto a uno más bajo, la energía que se invierte en realidad no es invertida, sino que es liberada. Bien, suelta energía ese movimiento. Y esa reacción nosotros la vamos a denominar exergónica, exo, hacia afuera, libera energía. ¿Sí? Si hacemos el proceso inverso, en el cual, ¿sí?, va a pasar el electrón a un nivel de energía más alto, es decir, de un nivel bajo a un nivel alto, ¿bien? Ese electrón necesita un empujón, y ese empujón es energía. Esa reacción que requiere energía, nosotros le vamos a denominar endergónica, endo, hacia adentro, ¿sí? Requiere energía, ¿sí? Entonces, ¿bien? Hasta acá, ¿venimos bien? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Están mareados ya? No, profe, ¿puede repetir lo de endergónica, por favor? Bien. Endergónica es una reacción que requiere energía para producirse. ¿Sí? Es decir, en el caso de que nosotros estamos hablando de movimiento de electrones, ¿sí?, es un electrón que quiere pasar de un nivel bajo de energía a un nivel alto de energía. Y para ello necesita energía y esa reacción se denomina endergónica. ¿Sí? ¿Estuvo bien? ¿Mejor o Sí, peor? profe. No, sí, ahora sí, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. Bueno, pregunte. En qué parte de la célula se produce el metabolismo? Excelente pregunta. Bien. El metabolismo, si nosotros hablamos, esto creo que ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de metabolismo, bien, hay sitios específicos en la célula donde esto va a ocurrir. Si nosotros estamos hablando de una célula animal, bien, este proceso de metabolismo, ya le vamos a poner un nombre, ¿sí?, que es lo que vamos a ver a continuación, se genera en las mitocondrias, ¿sí? En el caso del proceso, en el caso de una célula vegetal, va a ser en los cloroplastos. ¿Bien? Esa sería la respuesta. Es un sitio. Es correcto. Gracias. Muy bien lo que preguntaste. Bien. Excelente. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno, entonces fíjense ustedes que allá abajo, sí, decime, perdón, ¿Dónde se producía en la célula vegetal? en los cloroplastos. Ah, bueno, gracias. Bien. Después, si ustedes cuando ya lleguen al pre, digamos, cuando pasen esta instancia, van a estudiar mucho mejor lo que es la fotosíntesis, lo que es la respiración celular, que son procesos que nosotros acá no vemos muy profundamente, pero van a estudiar que obviamente que hay un montón de partes que se ponen en juego para que estos procesos sucedan, pero esencialmente los metabolismos es en la mitocondria y en el cloroplasto. Bien, sitios diferentes. ¿Ok? Sí, profe. Ahora parece un poco confuso, pero ya lo van a aclarar un poco mejor. Bien. Bien. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que esto siempre se presta un poco para confusión. Entonces vamos a analizar esta diapositiva. ¿La pueden ver correctamente? Que dice vía catabólica y vía anabólica. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Bien, entonces, hablemos de esto. ¿Sí? El metabolismo
transcurre en dos categorías principales, ¿sí? Una de las categorías se llama catabolismo y la otra categoría se llama anabolismo. Y son vías inversas, son caminos inversos, y eso lo he señalado allí, ¿bien? ¿Sí? Son caminos inversos, ¿ok? Ahora, el catabolismo es una fase degradativa, es decir, estamos rompiendo, ¿bien? En general, comprende el catabolismo reacciones que son oxidativas, ¿bien? En las cuales estamos tomando una gran molécula compleja, ¿sí? Que proviene del entorno o de una reserva celular, es decir, entorno exterior, ¿no es cierto? O de una reserva celular, ¿bien? Estas grandes moléculas se van a degradar y van a generar una molécula más sencilla, como por ejemplo ácido láctico, dióxido de carbono, amoníaco. Bien, moléculas más sencillas. Piensen, cuando digo una molécula compleja y relativamente grande, piensen en una molécula como el almidón, bien, que es una molécula bastante grande. Bien, ¿sí? El catabolismo es un proceso que va de la mano de la liberación de energía. Entonces, las reacciones son exergónicas. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, fíjense ustedes lo siguiente, que les dice acá mecanismo convergente, mecanismo divergente. Bien, ¿qué quiere decir converge? Algo que converge en general es algo que parte de diferentes puntos y llega hacia un mismo lugar. ¿Sí? Todos los caminos llegan a Roma, de hecho. Bueno, estamos partiendo de diferentes puntos para llegar hacia un mismo lugar. Bien, cuando hablamos de un mecanismo convergente decimos que a partir de diferentes componentes, yo dije almidón, ¿sí? Pero tranquilamente pueden ser diversos componentes de gran tamaño que no sean hidratos de carbono, igual van a ir a parar al mismo producto, ya sea ácido láctico, dióxido de carbono, amoníaco, urea, etcétera. ¿Bien? Eso quiere decir convergente. ¿Sí? Bien, la vía anabólica, ¿sí? O anabolismo, es la fase de biosíntesis. Bien, ¿por qué biosíntesis? Porque estamos formando, sintetizando sustancias necesarias para la célula. Vamos a llamar biosíntesis, ¿sí? Pero es la formación. Síntesis quiere decir formación, ¿sí? En este caso, en esta serie de reacciones de anabolismo, estamos hablando de reacciones que son endergónicas. Bien, acá estamos hablando de síntesis de componentes moleculares que pertenecen a las células. Bien, como por ejemplo los ácidos nucleicos, las proteínas, los polisacáridos o los lípidos. Bien, a partir de que de estos precursores que habíamos mencionado anteriormente. Bien, a partir de compuestos que luego se van a juntar con otros y van a dar lugar a esa molécula, bien, esa biomolécula, ¿sí? Entonces, como dijimos, estas reacciones son endergónicas, entonces necesitarán, ¿sí? Van a necesitar energía, ¿sí? ¿Qué va a ser en este caso? Si nosotros estamos hablando de célula, ¿qué clase de energía estamos hablando? ATP. ATP. Sí, muy bien. Bien, estamos hablando que lo mismo para el catabolismo, ¿sí? En el caso de que vamos a liberar energía, ¿cómo se va a conservar esa energía liberada? En forma de ATP. Y en el caso de que las reacciones anabólicas requieran energía, ¿y cómo, de dónde lo va a obtener? Y de una molécula de ATP. Bien, entonces lo más importante es comprender que esa energía, digamos, no es que está suelta, sino que está contenida en esa molécula de ATP. Eso es importante. ¿Sí? Ahora, yo quiero aclarar esto. Esperen a ver si... No, vamos a volver a la diapositiva anterior. Ahí.
Nosotros estudiamos estas vías por separado. Es decir, decimos, bueno, existe el catabolismo, bueno, existe el anabolismo, y los estudiamos por separado como si fueran aisladas, ¿sí? Pero eso es únicamente para el estudio, ¿sí? Porque de forma fisiológica, es decir, a nivel celular, estas vías ocurren en simultáneo, digamos, en tiempo y en espacio, es decir, en un mismo sitio, en un mismo organismo, quizás. Bien. Obviamente que las estudiamos por separados porque cada una de estas vías está regulada por proceso independiente. Bien, por diferentes procesos que son independientes el uno del otro, entonces están controladas, organizadas de formas diferentes. Bien, pero sepan que ocurren en simultáneo. Bien. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que me quieran decir, contar? Yo no entendí bien lo de mecanismo convergente. Ah, no les dije esa parte. Está bien, muy bien. Fíjense, a ver, ¿cómo para explicarles? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy grosero, ¿ok? Sí, como para que entiendan. Ustedes van a la carnicería. Horrible el ejemplo que voy a dar, ¿ok? Pero es para que lo entiendan. Entonces, ustedes van a la carnicería y hay diferentes porciones de carne. Bien, cada una de esas porciones de carne comprende, o sea, forma parte de un organismo vacuno que es la vaca. ¿Sí? Un mecanismo convergente sería que ustedes tomen todas las piezas diferentes, porque son todas diferentes las piezas de la vaca, y rearmen una vaca. Entonces, siempre, desde puntos de partida diferentes, van a formar el mismo individuo, o la misma cuestión, que es la vaca. Para el caso del metabolismo, perdón si alguien no come carne, les pido mil disculpas, pero fue lo primero que se me cruzó por la cabeza. Para el caso del metabolismo, bien, ¿sí? Por ejemplo, el metabolismo constituye, o sea, esencialmente, perdón, el catabolismo, ¿bien? Constituye diversos procesos que en general se llaman respiración celular. Consiste de tres grandes procesos, ¿sí? Ahora ya lo vamos a ver más o menos, ustedes no lo ven mucho en este curso. Consiste de tres grandes procesos que son eh, la glucólisis, ¿sí? La oxidación de la glucosa, o sea, el proceso del ciclo de Krebs, etcétera, y el transporte de electrones. Entonces, digamos, ¿qué quiero decir con que es convergente? Que a partir de diferentes compuestos, grandes compuestos, diferentes hidratos de carbono, diferentes proteínas, diferentes lípidos, diferentes compuestos de estos químicos que nosotros ya hemos estudiado, a partir de estos diferentes, nosotros vamos a ir a parar, ¿sí? De igual manera a alguno de estos puntos que mencioné. Es decir, vamos a ir a parar de igual manera o al ciclo de Krebs, que estoy segura que muchos de ustedes lo deben haber escuchado nombrar, porque en general se suele estudiar en la escuela, ¿sí? O van a ir a parar a algún sitio de estos tres procesos de la oxidación celular, de la respiración celular. ¿Bien? Eso implica que es convergente. En el caso del anabolismo, y no lo mencioné, el anabolismo es divergente, es decir, vamos al revés. ¿Sí? Nosotros estamos formando a partir de una molécula pequeña, queremos formar una gran molécula, una proteína, o sea, vamos hacia el lado contrario, por eso decimos que son vías inversas. ¿Se entendió? ¿Mejor? ¿Peor? Sí, sí lo entendí. Sí, profe. Bueno, me vuelvo a disculpar por el ejemplo de la vaca, fue lo primero que se me ocurrió. Bueno, ahora, miren esta diapositiva. A ver si la pueden ver. Sí, ¿ven? Esto es lo que yo les decía, esto ustedes no lo estudian.
¿sí? O sea, ustedes más o menos a grandes rasgos tienen que entender estos procesos, pero no, nosotros no los vamos a ver con detalles en este curso, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, en general nosotros vamos a hablar de un proceso, ¿sí? El proceso más famoso es el proceso de oxidación celular. ¿Bien? ¿Sí? Es decir, la mayoría de los organismos obtiene la materia prima y la energía a partir de compuestos orgánicos que son la glucosa. Entonces, el ciclo más estudiado de metabolismo es el ciclo que compete a la glucosa. ¿Sí? Toda la secuencia de reacciones químicas que comprenden el proceso de oxidar, porque dijimos que eran reacciones oxidativas, estamos hablando de una vía que es catabólica, ¿sí? Todas las reacciones, o sea, toda esta secuencia de reacciones químicas que comprenden esta oxidación de moléculas, ¿bien? Y comprenden la síntesis de las biomoléculas, ¿bien? Están presentes en organismos que se denominan organismos aerobios, ¿sí? Son organismos que requieren la presencia de oxígeno para completar sus funciones metabólicas. Bien, ahora lo vamos a ver a continuación. Pero antes les quiero aclarar este proceso, ¿bien? Esto que estamos viendo en la pantalla. Recuerden que esto mucho no lo van a ver ustedes, pero lo quiero aclarar igual, ¿sí? A nivel celular, nosotros vamos a decir, como dijimos, el proceso más famoso es el de la oxidación celular, ¿sí? Que consiste en la glucólisis, la respiración celular, el ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones. Esos serían los grandes ítems que abarca la oxidación celular. Bien, empieza en la glucólisis. ¿Qué es? Nosotros dijimos, a partir de una molécula orgánica, la rompemos y obtenemos pequeñas moléculas. Bien, entonces acá a partir de la glucosa, por eso se llama glucólisis, es decir, ruptura de la glucosa, rompemos esa molécula de glucosa. Bien, y a partir de ese componente que se obtiene de romper la glucosa, atraviesa ese componente todo un ciclo celular que permite la obtención de dióxido de carbono y agua y energía, que es este panorama general de la oxidación celular que ustedes ven acá abajo. ¿Sí? El resto, ¿qué pasa en el medio? No es de mi interés. Bien, pero ustedes sepan eso, que en el proceso de oxidación celular compete la molécula de glucosa. Es decir, a partir de romper una molécula de glucosa, ¿sí? Atraviesa un montón de procesos, reacciones químicas que le permiten a la célula, ¿sí? Obtener energía, dióxido de carbono y agua. ¿Sí? El proceso especial de la glucosa, esto quiero que lo entiendan y ahí sigo haciendo hincapié en lo de convergente y divergente. El proceso especial de la glucosa se llama glucólisis. Bien, pero hay otros tipos de moléculas, como por ejemplo, como dije, los lípidos y las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿sí? Que también van a ser parte de todo digamos, de todo el proceso que vemos hacia la derecha, que sería respiración celular, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. Bien, es decir que esa molécula se va a romper por una vía diferente, que no es la vía de romper la glucosa, y va a caer en algún sitio de esos tres que mencioné. Eso quiere decir que sea convergente. Bien. Ahora, vamos a hacer hincapié en algunos conceptos que ustedes sí tienen en el cuadernillo. Bien, nosotros dijimos, bueno, la mayoría de los organismos obtienen energía a partir de la glucosa, es decir, realiza este proceso metabólico, ¿sí? Y que en general este proceso metabólico requiere de la presencia de oxígeno. Y esos organismos nosotros los llamamos aerobios. Bien, pero a su vez dentro de estos organismos hay una gran diferencia en cuanto a de dónde obtienen esos organismos sus moléculas combustibles, es decir, de dónde sacan esos organismos esa glucosa, suponiendo que estamos hablando de glucosa únicamente, de dónde la obtienen. Entonces acá aparece la gran clasificación popular en biología, que es los organismos que son autótrofos y los organismos que son heterótrofos. Un organismo heterótrofo,
¿sí? Sintetiza su propio compuesto, o sea, puede sintetizar su compuesto orgánico, ¿bien? Pero únicamente lo puede hacer a partir de compuestos orgánicos que obtiene del exterior, una fuente externa, no el propio organismo, ¿sí? Es decir, nosotros, ¿sí? Los animales, los seres humanos, ¿bien? Los hongos son heterótrofos, ¿bien? Y luego tenemos los organismos autótrofos, que van a ser organismos que sintetizan su propia fuente, o sea, tienen su propia fuente de compuestos orgánicos, ¿bien? Lo sintetizan todo, la glucosa y cualquier otro compuesto orgánico que vayan a necesitar, lo fabrican ellos mismos a partir de otro componente, bien, que no es un compuesto orgánico, sino que es carbono inorgánico. Es decir, las plantas y las algas que lo tienen a partir del dióxido de carbono. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entendió esto? Sí, profe. En el cuadernillo está al revés. ¿Cómo que está al revés? ¿En Aparece el que los cuadernillo? autótrofos obtienen a partir de carbono inorgánico y los Los heterótrofos autótrofos. que obtienen de fuentes externas. ¿Es eso lo que dije recién o no dije eso recién? Ay, sí, perdón. Estoy en otro. Pará, no, te lo dije bien, si no, volvemos para atrás. ¿Alguien más que pueda corroborar lo que acabo de decir? No, sí, profe, está bien, está bien. Yo me equivoqué. Ah, ok, ok. Ok, ok. Bien, me quedo más tranquila. Bien, ahora, vamos a ampliar un poco este concepto. Dijimos, bueno, organismos aerobios pueden ser esos aerobios que requieren oxígeno para sus procesos metabólicos. Eso es ser aerobio, ¿ok? Dentro de los aerobios, digamos, ¿qué puede pasar? Bien, por ejemplo, la mayoría de los organismos multicelulares y muchas de las bacterias que conocemos son organismos que son aerobios estrictos. ¿Qué quiere decir esto? Que su dependencia energética es completamente, o sea, depende totalmente del metabolismo oxidativo, de este metabolismo que nosotros llamamos respiración celular, este proceso en presencia de oxígeno. Bien, algunos organismos pueden crecer y desarrollarse en ausencia de oxígeno, es decir, no precisan oxígeno para desarrollar sus necesidades metabólicas. Estos organismos se llaman anaerobios, ¿sí? Anaerobios. Bien. ¿De dónde obtienen energía si no la obtienen del oxígeno? Y de algunos otros compuestos, ¿sí? Que no sean el oxígeno. Bien, pero no interviene el oxígeno. ¿Sí? Aquellos organismos que requieren sí o sí, necesitan estar en un medio que no contenga oxígeno, se denominan anaerobios estrictos, anaerobios obligados, perdón. ¿Sí? Fuera de un medio que no tiene oxígeno no sobreviven. ¿Sí? Ahora, si estos organismos pueden convivir con oxígeno o no, ahí se denominan anaerobios facultativos. Bien, es decir, no consumen oxígeno para esos procesos metabólicos, pero si hay oxígeno, les da igual, ¿sí? Pueden sobrevivir. Bien, ahora les voy a mostrar una imagen que no sé si la tengo acá. Esto no, esto no, esto tampoco. Esto es como todo un proceso mucho más complejo, ¿sí? Les voy a mostrar una imagen del cuadernillo, ¿bien? Para que ustedes vean conmigo, ¿sí? Fíjense, ¿pueden ver correctamente esa imagen?
la pantalla. Si no la pueden ver, estoy en la página 86 del PDF o la página 4 de la unidad 4. Sí, profe, sí se ve. Ok, bien. Entonces, ¿qué vemos acá? En este dibujito hermoso, nosotros estamos viendo las rutas metabólicas centrales. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente hay otras rutas metabólicas, ¿ok? Pero estas son como las divinas de las rutas, ¿sí? Estas son las más importantes y las más estudiadas sobre todo, ¿bien? Además, nosotros podemos ver, ¿sí? Algunos procesos, algunos intermedios, ¿bien? Que es a esto lo que nosotros hacemos referencia cuando decimos los precursores, ¿bien? Entonces, fíjense, ¿sí? En negro estamos viendo rutas catabólicas, o gris oscuro, les dice el cuadernillo, pero es una ruta, es negro eso, no me vengan a chamullar. Y después en gris o en blanco son las rutas anabólicas, ¿sí? Fíjense, todos los diferentes puntos, sigan las flechas negras nada más, ¿sí? Fíjense todos los puntos de partida diferentes, proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos. Bien, fíjense, una proteína se degrada a un aminoácido, bien, ese aminoácido forma amoníaco, bien, es importante para la célula, pero luego ese aminoácido, de diferentes formas, va a parar a diferentes puntos de este mecanismo central que nosotros tenemos acá, que es el mecanismo de este que venimos mencionando de la glucosa, esta vía de la glucosa, sí, ese es el que vemos de los polisacáridos, es el mismo que yo les estoy poniendo en el Power, ¿sí? Decimos, en la primera parte donde vemos el polisacárido, ahí corresponde el proceso de glucólisis en el caso que hablemos de glucosa. Eso se transforma en un monosacárido, ¿bien? Después pasa el proceso de glucólisis acá abajo, ¿bien? Y acá está el ciclo de Krebs, ¿bien? La cadena transportadora de electrones, que está acá abajo, y al final vemos los productos, ¿sí? El dióxido de carbono, el oxígeno y el agua y el ATP que es liberado, ¿sí? La liberación energética. Y en viceversa vemos hacia el otro lado, ¿sí? Es decir, que estamos mirando, por ejemplo, el proceso de fotosíntesis. En el proceso de fotosíntesis, ¿qué sucede? A ver, ¿alguien sabe? ¿No? En el proceso de fotosíntesis, ¿sí? A partir de dióxido de carbono y agua, con la participación de la energía lumínica, ¿sí? Obtenemos los componentes celulares, es decir, polisacáridos, proteínas, etcétera. Bien, en el caso de la fotosíntesis obtenemos glucosa. ¿Sí? El proceso inverso. Bien, fíjense que en esta porción, si ustedes miran las flechas, estas flechas, ¿sí? Esa sería la vía inversa de formación, ¿sí? De lo que es el proceso de fotosíntesis, ¿en qué consiste? Bien, ¿sí? ¿No? ¿Dudas, preguntas, consultas? Qué silencio. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora, Profe, una pregunta. sí. ¿Qué vendría a ser la palabra que dice ahí acetil-CoA? Perdón. Lo que dice justamente ahí donde terminan las flechitas. Ay, lo corrí, perdón, acá, acetil-CoA, Ujú. ¿sí? El acetil-CoA es el producto intermedio del proceso de glucólisis que ingresa al ciclo de Krebs. Ah, Acetilcoenzima A se llama. ujú.
Ah, bien, Bien. perfecto. Ujú. Acá van a encontrar muchos nombres de muchos compuestos químicos que ni nos interesan saberlos, ¿sí? Los más populares son los que están acá, digamos, los demás estudios son los que están involucrados acá: glucosa, el gliceraldehído trifosfato, ¿sí? El piruvato, Ujú. acetilcoenzima A, y luego dióxido de carbono, ATP, etcétera. Bien, Ujú. Bien, perfecto. eso Gracias. sería. Bien, ahora vamos a mencionar algunas cositas más. Sí, les quería mostrar este dibujito, voy a dejar de mostrar este dibujito. Esperen, que tengo que descifrar cómo. Acá. Ahí está. Bien, dejé de presentarnos, ¿cierto? Sí, queda esta diapositiva que es importante. Bien, ahora, como dije, la ruta más analizada, más estudiada es la ruta del catabolismo, que se denomina, ¿sí? Arranca por el proceso de glucólisis. Bien. Ese proceso de glucólisis es la oxidación de una molécula de glucosa. Bien. La glucólisis, vieron que yo les dije, bueno, los procesos metabólicos tienen un sitio específico. La glucólisis ocurre en el citosol, es decir, no ocurre en la mitocondria. Yo recién dije, ocurre en la mitocondria, sí, pero esta porción de este proceso metabólico ocurre en el citosol. Bien, ¿de qué organismos? De organismos que son aerobios y de organismos que son anaerobios. ¿Sí? También ocurre en organismos procariotas y en organismos eucariotas. ¿Sí? Fíjense, en este proceso, que creo que ahí dice, ¿sí? Una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos, se rompe en 2 moléculas de 3 carbonos. Bien, cada uno de esos compuestos de 3 carbonos se denomina piruvato o se llama ácido pirúvico. ¿Sí? Este proceso libera energía y es almacenado en forma de ATP. ¿A dónde va a parar ese piruvato? Y depende del organismo. ¿Sí? Depende si estamos hablando de un organismo que es anaerobio o depende si estamos hablando de un organismo que es aerobio. En el caso de un organismo anaerobio, ese piruvato sufre un proceso que se denomina fermentación y da como producto un producto que nosotros conocemos, que es, por ejemplo, el etanol, que forma parte de las bebidas alcohólicas. ¿Sí? Bien. Las fermentaciones también se realizan en el citosol. ¿Ok? Entonces, por fermentación, en los organismos aerobios, el piruvato, ¿sí? Sufre una serie de reacciones que lo transforman en, por ejemplo, fermentación alcohólica, se denomina ese proceso, en etanol y dióxido de carbono. ¿Sí? Hay otros tipos de fermentaciones, sí, es correcto, la más popular, la más conocida, es la fermentación alcohólica. En el caso de un organismo aerobio, ¿sí? Cuando existe en presencia de suficiente oxígeno, el piruvato, ese piruvato, es decir, esas 2 moléculas de 3 carbonos, en las cuales antes formaban una glucosa, ¿sí? Ese piruvato, en general, va a atravesar estas rutas que estamos viendo nosotros en el Power. Bien, es decir, la oxidación, ¿sí? Este piruvato se va a oxidar, luego va a atravesar el ciclo de Krebs, o algo que nosotros también conocemos como ciclo del ácido cítrico, ¿bien? Y luego va a atravesar el transporte de electrones, la cadena transportadora de electrones, con el seguido del proceso de fosforilación oxidativa. ¿Sí? Todos estos procesos se llaman respiración celular, bien, o también se denominan respiración aeróbica. ¿Sí? Entonces, atravesando todos esos procesos, el piruvato se convierte en dióxido de carbono y agua. Bien. Estos procesos son los que ocurren en la mitocondria. Bien, pero la primera etapa, digamos, la etapa temprana,
ocurre en el citosol, que es la glucólisis. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no se entendió? O sea que el proceso de respiración en un organismo aerobio empieza en el citosol y termina en la mitocondria. Eso Sí, entendí. es correcto lo que entendiste. Sí, es correcto. Genial. Bien. Por ejemplo, fíjense que es una aclaración que ustedes también ven en el cuadernillo. En general nosotros hablamos del proceso de glucosa, de la glucosa, y nosotros estudiamos a la glucosa como el combustible, ¿sí? Pero, digamos, la glucólisis, el proceso de glucólisis, puede aceptar otros hidratos de carbono. Es decir, que mediante el proceso de glucólisis pueden entrar otros polisacáridos. Bien, eso es importante. Por eso en el dibujo que yo les mostré de las vías catabólicas, de las vías del metabolismo, ese de las flechas negras y las flechas blancas, dice polisacáridos y no dice glucósicamente. Bien, eso es importante. Pero, sí, ustedes tienen que saber, por eso se los muestro acá. Ahora les voy a dejar de mostrar esta, a ver si sale acá, esperen. Acá, bueno, en esta diapositiva, pero solo que no se ve el título. Bien, pero esta diapositiva dice otras vías metabólicas. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que como dijimos, hay otras vías, ¿sí? Es decir, que las proteínas, por ejemplo, también pueden emplearse como combustible, pero previamente las proteínas deben ser convertidas a un aminoácido, ¿sí? En general, muchos de los aminoácidos que nosotros, o sea, que obtenemos a partir de esas proteínas que consumimos, esos aminoácidos los vamos a utilizar para fabricar otras proteínas, ¿sí? Pero aquellos aminoácidos que están en exceso van a parar, ¿sí? Van a ser convertidos a intermediarios de la glucólisis, ¿sí? Y luego van a ir a parar al ciclo de Krebs. Bien. Tienen que sufrir los aminoácidos un proceso para poder ingresar a este ciclo que se denomina desaminación, el cual les quita el grupo amino. Bien. Que implica quitar el amoníaco. Por eso ven que sale una flechita que dice NH3 en el costado izquierdo de la imagen. ¿Ven una flechita que dice NH3? Bueno, es porque ese proceso es el de desaminación. ¿Sí? El nitrógeno que sobra, o sea, de exceso, es desecho y se excreta por el sistema excretor. Bien, que ya lo vamos a estudiar más adelante si llegamos. ¿Sí? También se puede obtener energía, digamos, este catabolismo también puede funcionar a partir de energía en las grasas, ¿sí? A partir de la energía que está almacenada en las grasas de los alimentos, ¿sí? O que las células tienen almacenada. En general, estas grasas están almacenadas, ¿sí? Entonces, las grasas van a ser digeridas o a glicerol o a ácidos grasos. O sea, estos son los dos componentes de una grasa. ¿Se acuerdan esto cuando estudiamos los componentes químicos? Esto ya lo hemos estudiado. ¿Sí? Bien. Ahora, ese glicerol y ese ácido graso, perdón, van a transformarse a G3P, que se llama gliceraldehído 3-fosfato, bien,
que es un proceso, es un sitio intermediario, por así decirlo, un elemento intermediario de lo que es la glucólisis. ¿Sí? Entonces ahí otra vez va a parar a la oxidación del piruvato y al ciclo de Krebs, etc. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Profe, ¿qué era el glicerol? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos los lípidos? Pensemos en un lípido. ¿Sí? Teníamos el glicerol más 3 ácidos grasos formaban un lípido. El glicerol era como lo que te sostenía esas 3 colas de ácido graso. Era como la cabecita. Si perdíamos un ácido graso, ahí se unía el fósforo, el grupo fosfato, y obteníamos el fosfolípido. ¿Sí? Bien, gracias. Sí, sí, gracias. Bien. Bien, ¿cómo vienen? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Algo más? ¿Algo que no comprendan? Ah, no. Esto no. Dejo esta imagen ahí. Sí. A ver. Bien. A ver. No todas las moléculas orgánicas, sí, esto es otra, vamos a ir aclarando un poco más. No todas las moléculas orgánicas que obtenemos de los alimentos están destinadas a ser combustible, digamos. Bien, es decir, no todas van a pasar por este ciclo para obtener energía y ser combustible. ¿Sí? En general, digamos, pueden haber otros, o sea, se van a utilizar para algunas otras cosas. Bien, entonces, por ejemplo, algunos compuestos que son formados como intermediarios de la glucólisis y del ciclo de Krebs pueden ir a parar, por ejemplo, a vías que son anabólicas. Bien, entonces a partir de ellos, la célula puede satisfacer un requerimiento celular inmediato de alguna sustancia que necesite generar. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, como dije, podemos sintetizar aminoácidos. ¿Sí? Bien, podemos sintetizar por lo menos 20, o sea, la mitad, 20 aminoácidos hay. La mitad los podemos sintetizar. ¿Sí? ¿Cómo? A partir de compuestos que extraemos desde el ciclo de Krebs. ¿Sí? La glucosa sola puede sintetizarse a partir de este compuesto que me preguntaba recién la compañera, la acetil-CoA. Bien. Sí, entonces en este caso, la síntesis de glucosa no se está realizando a partir de un precursor que es un hidrato de carbono, sino que es un precursor distinto. Y ese proceso recibe un nombre particular que en esta imagen no sé si se ve, pero este proceso se llama en esta imagen no se ve, en la otra imagen sí se ve. Este proceso se llama gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de un compuesto que no es un hidrato de carbono. ¿Sí? Es decir, que hay otras vías. Es decir, que además de que hay otras vías, en general acá ven cómo están interlazadas estas vías anabólicas y catabólicas que permiten la síntesis. Es decir, en el momento que existe el requerimiento, se saca de algún lugar y se elabora. Bien. Obviamente que las vías anabólicas, como dijimos, consumen energía. Bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Bien? ¿Mal? Bueno. Primero que nada les quiero preguntar si tienen dudas, si tienen preguntas, si hay algo que me quieran decir. Si no, en su defecto, como todavía nos queda tiempo, ¿sí? ¿Se animan a que hagamos el trabajo práctico evaluatorio?
O sea, que ustedes lo hagan, mejor dicho. Me da miedo, profe. Me da miedo. No, A mí no hay también, que tener profe. miedo. Vamos a cortar.